mes de febrero frente a la bajada de Vigo y Santiago, especialmente este último aeropuerto, el de Lavacolla. El dato se ha conocido poco antes de esa nueva reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, en el que se han oído voces a favor de un mapa coordinado de vuelos en la comunidad. Un comité de coordinación en el que se pide coordinación. Como es esto lo que llevamos escuchando desde hace años, muchos años ya, poco hay más que añadir. Quizá algún día estas palabras, estas buenas palabras, se conviertan en hechos. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Ahora echamos un vistazo a la actualidad más cercana. A esta hora se celebra pleno en el Ayuntamiento de A Coruña para debatir en este momento sobre la situación de la planta de basuras de Nostián. Radio Coruña, Isabel Bravo, muy buenas. Muy buenas, pues sí, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña, y ahí está la noticia, homologa el acuerdo extrajudicial entre el Concello y la empresa concesionaria de la gestión de la planta de Nostián, es decir, la UTE Albada Urbaser. No aprecia juzgado vicio alguno de ilegalidad ni lesión de interés público. Este asunto precisamente ha centrado una vez más el debate de este pleno con intercambio de duras acusaciones entre los portavoces de los tres grupos municipales. Recogemos por lo demás la preocupación en dos centros educativos del barrio de Esteiro, en Ferrol, por la falta de agua potable. Los últimos análisis, en todo caso, indican una mejoría de la situación. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. La oposición de Ferrol ha denunciado la situación en ambos centros educativos, el Colegio Isaac Peral y el Instituto Saturnino Montojo, que comparten los mismos terrenos en el barrio de Esteiro, junto al cuartel de Dolores, y que precisamente se abastecen de una antigua traída de la Armada que desembocaba en las dependencias militares. El PSOE trasladó en la Comisión de Urbanismo esa incidencia y los últimos análisis en manos del Concello de Ferrol apuntan a una reducción sustancial de los niveles detectados en ambos centros. En todo caso, se prohibió desde las respectivas direcciones el consumo de agua y se mantiene la alerta con la solicitud por parte de los grupos de BNG, Ferrol en Común y PSOE de que se actúe por parte de Concello y Xunta. Y un asunto más, Ponte nas Ondas celebrará su 30 aniversario en Vimianzo. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Esta mañá tivo lugar a presentación do programa especial de Ponte nas Ondas polo seu 30 aniversario que se vai celebrar o 26 de marzo en Vimianzo. Nel van participar 14 centros educativos da zona. Durante 7 horas falarán de tradición, de mar, de cultura e moito máis. Un programa que será retransmitido en vivo a través de internet. Ponte nas Ondas foi declarado modelo de boas prácticas do patrimonio inmaterial da UNESCO no ano 2022 polo fomento da cultura luso-galaica. Es persoa autónoma ou tes unha pequena empresa? Precisas dun impulso para medrar? O PEL da Deputación da Coruña axúdache con ata 45.900 euros para contratar persoal, pagar cotas de autónomos ou investir no teu negocio. Solicita a túa axuda antes do 17 de marzo en pel.gal. Plan de Emprego Local, Deputación da Coruña. Y ahora la entrevista del día, ofrecida por Merenauto, tu concesionario Volvo en A Coruña y Santiago. El Concello de Betanzos va a rendir homenaje a Dolores Vázquez, la mujer que fue condenada de forma injusta por el crimen de Rocío Baninkoff. Por unanimidad, los grupos políticos del Ayuntamiento han decidido entregarle el premio Úrsula Meléndez de Teixada. Hoy vamos a recordar este caso de 1999, cuando Rocío fue asesinada en Mijas, en la provincia de Málaga, donde, recordamos, Dolores trabajaba como hostelera y había sido también pareja sentimental de la madre de la víctima. Dolores Vázquez fue detenida y acusada del asesinato de Rocío. En el juicio, el jurado popular la declaró culpable y la sentencia fue condenatoria. El juicio, en todo caso, tuvo que repetirse, pero el caso dio un vuelco con el asesinato de Sonia Caravantes, en el que aparecieron muestras de ADN que también estaban en una colilla que había aparecido en la escena del crimen de Rocío. Estas muestras pertenecían a Tony Alexander King, un ciudadano inglés que después terminó confesando los dos asesinatos. Dolores Vázquez quedó, por tanto, absuelta, pero nunca hubo una reparación, al menos no hubo una reparación económica. Así que analizamos aquel monumental error con la jurista, criminóloga y profesora universitaria Paz Velasco de la Fuente. Paz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Con la distancia que nos dan los 25 años desde aquel caso, ¿cómo fue posible un error así? Bueno, fue posible un error así porque yo creo que se dieron 3 circunstancias importantísimas y una de ellas fue la presión social, es decir, el hecho de que muriera una joven tan, bueno, pues digamos, tan querida por el pueblo de Mijas, una niña que era adorable, que nunca había tenido ningún problema, con tan solo 19 años, levantó lo que es esta gran alarma social de qué puede haber ocurrido. Después hubo una gran presión mediática,
la prensa quería saber quién era y lo quería ya. Y a la vez la prensa lo que hizo fue presionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en este caso intervinieron tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, para encontrar a un culpable. Entonces, lamentablemente, en este caso se crearon una serie de pruebas, una serie de indicios que apuntaban a alguien para culpabilizarla, que fue Dolores Vázquez. No se encuentran unas pruebas y después se inicia una investigación para encontrar o identificar al culpable, no. Aquí se tiene un culpable y se crearon una serie de pruebas casi a medida para que sí o sí la culpable fuera Dolores Vázquez, porque a Dolores Vázquez apuntaba Alicia Hornos. Entonces, la propia madre de la víctima está absolutamente convencida de que ha sido Dolores Vázquez y a partir de ahí se encadenan una serie de errores y de circunstancias, tanto jurídicas como de investigación, que hacen que pase en prisión 518 días una persona inocente. ¿Cuáles fueron los errores más groseros de la investigación y de la tramitación judicial? Yo creo que en cuanto a la investigación, el hecho de que se encuentre en uno de los escenarios una colilla de Royal Crown con marca concreta, porque ellos descubren que tiene esta marca, esta colilla, y que cuando se hacen las pruebas genéticas de ADN, los resultados son de que es ADN masculino y aún así se detiene a Dolores Vázquez, me parece una prueba fundamental. Estamos hablando de las ciencias forenses, estamos hablando de una prueba genética que no da pie a error, era un hombre. En segundo lugar, quedó demostrado en su momento en el juicio, y así aparece en el sumario, que Dolores Vázquez, la noche en la que es asesinada Rocío Baninkoff, está en casa e incluso hay una serie de llamadas desde el teléfono fijo, estamos hablando del año 99, no es como ahora que todos tenemos teléfonos móviles y podemos tener el teléfono móvil en cualquier sitio, no, hay llamadas desde el teléfono fijo de Dolores Vázquez a un familiar. Y esto no se tuvo en cuenta en la investigación. Era una prueba, demostraba que Dolores Vázquez en el momento de los hechos estaba en su casa. Y finalmente lo que condenó de un modo directo y sin lugar a dudas a Dolores Vázquez fue un perfil que realizó un miembro de la Guardia Civil diciendo y sin lugar a dudas que el perfil de Dolores Vázquez era el perfil de una mujer asesina, a lo que Aceves se sumó en los medios de comunicación diciendo que sí, efectivamente, Dolores Vázquez tenía el perfil de una mujer asesina. A esto se sumaron pues, una serie de circunstancias como las ruedas del coche y como otros elementos que aparecen en los escenarios, que lo que hacen es, digamos, inculpar a una inocente, pero de una manera envolvente para que finalmente parezca que realmente Dolores Vázquez fue la asesina. Y luego pasó algo muy curioso en el juicio. Como Dolores Vázquez no lloraba, como Dolores Vázquez no se defendió, digamos, de una manera que un inocente creemos que se tendría que defender, eso pesó también muchísimo en su contra. Esto fue fundamental en el jurado. De hecho, cuando se dicta la sentencia, el recurso que se hace por parte del abogado de Dolores Vázquez es porque ni la sentencia ni el dictamen del Tribunal Popular están motivados, es decir, no dicen claramente cuáles son las pruebas que inculpan a Dolores Vázquez. Por eso se solicita el recurso y que se haga un nuevo juicio, que ya no se realizó, como muy bien has dicho, porque lamentablemente hay un nuevo crimen porque el asesino estaba en la calle mientras se juzgaba a una inocente. Con todos estos ingredientes, no parece el escenario ideal para un jurado popular, en aquel momento histórico. En aquel momento no era el escenario ideal para un jurado popular, porque tengamos en cuenta dos cosas. El jurado popular, igual que cualquiera de nosotros, yo como exabogada, porque ya no ejerzo, el Ministerio Fiscal, los magistrados, las defensas, las acusaciones, queramos o no, consumimos medios de comunicación. Y si a nosotros nos cuesta en algunos momentos separarnos y hacer un juicio paralelo, imagínese lo que supone para un tribunal popular, todos ellos leguleyos, todos ellos contaminados desde el punto de vista de los medios de comunicación. A Dolores Vázquez se la detuvo en la puerta de su casa, bueno, en su casa de hecho, delante de las cámaras de televisión española. Esto se ha modificado con la ley de enjuiciamiento criminal y evidentemente ya vemos muchas veces en televisión que se protege la identidad del presunto. Pero es que se vulneró también la presunción de inocencia. Se detuvo a Dolores Vázquez delante de los medios de comunicación. Esto lo vio el jurado popular. Se oyó cómo la llamaban asesina, se oyó cómo la sociedad clamaba
y pedía justicia para una persona que era completamente inocente. Es muy difícil, y más en los años que estamos hablando, 1999, que miembros del jurado no se contaminaran de los medios de comunicación y de la presión mediática y de la presión social. Y luego algo muy importante, fueron los que escucharon estas 20 indicios, que no había ninguna prueba, 20 indicios que se muestran en el juicio uno por uno. Claro, con todo eso, evidentemente, tanto el jurado popular como el magistrado consideraron a Dolores Vázquez culpable del asesinato de Rocío Baninkoff. ¿Todo el proceso estuvo condicionado también por la orientación sexual de Dolores? Por supuesto que sí. Y más en 1999. Cuando yo participo en el único True Crime en el que he participado, en Netflix, que es este caso, yo hablo de la condición sexual de Dolores Vázquez. No es lo mismo hoy abiertamente decir cuál es tu identidad sexual, que tú tienes una pareja, que te puedes casar y que está muy normalizado, a decirlo en 1999, cuando además la pareja era una mujer que había estado casada, que había convivido con Dolores Vázquez y que la relación había terminado años antes. Entonces, claro que pesó. ¿Por qué? Porque se llegó a insinuar, y esto dejó de ser un trastorno mental en el DSM-5, o, bueno, hoy el DSM-5, en el DSM-2, es decir, hasta 1973 se consideraba la homosexualidad un trastorno mental dentro del manual diagnóstico de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues que se vinculó su homosexualidad a caracteres masculinos, a caracteres y características de agresividad, de violencia. Y luego vuelvo a decir que como Dolores Vázquez en ningún momento se defendió de una manera emocional en el juicio, pues era una mujer fría, una mujer calculadora y sin duda tenía que ser la asesina porque su comportamiento no era el de una persona que es inocente. Todos estos errores fueron los que condenaron a Dolores Vázquez a pasar no solo 518 días en prisión, sino a perder su trabajo, a estar estigmatizada y seguir siendo estigmatizada a día de hoy, porque aún hay voces que dicen, incluido Tony King, que Dolores Vázquez participó en el crimen de Rocío Baninkoff. Alicia Hornos sigue pensando que Dolores Vázquez tuvo algo que ver. A veces incluso llega a decir que fue la asesina. Entonces, claro, esta estigmatización, esta victimización terciaria que ha sufrido Dolores Vázquez, la sigue sufriendo. El hecho de que no haya tenido ningún tipo de reparación, no se le haya pedido disculpas desde nuestro Estado, un Estado social y democrático de derecho que ha cometido un error a nivel jurídico, a nivel de investigación y que ha tenido en prisión a una inocente durante muchísimos días. ¿Usted sabe lo que significa estar en prisión siendo completamente inocente y que después no se la dé ese reconocimiento de víctima, porque ha sido una víctima del sistema, ha sido una víctima de la Administración de Justicia, ha sido una víctima de la propia institución penitenciaria? Es hora, y me parece muy bien que por fin alguien, en este caso, como está usted diciendo, Betanzos, reconozca que a Dolores Vázquez se la debe una disculpa social, política e institucional. Al menos Dolores Vázquez va a tener el reconocimiento de su pueblo de Betanzos. Paz Velasco de la Fuente, jurista, criminóloga, profesora universitaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Radio Coruña, 93.4 FM. Cadena SER. El poder de la conversación. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. Muy buenos días, avanza la semana, sale el sol
y las temperaturas que se nos quedan bajitas. Eso sí, bueno, más bien la sensación térmica que ha sido bastante fría en las primeras horas del día. Hoy no vamos a superar, de hecho, los 12 grados. Por este lado de la 93.4 estamos Antía Ulloa, David Iglesias y Teba Chacón. Por la sala de pantallas, ya me olvidé, Antía, ¿quién tenemos? A Juan Otero. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdóname, que estoy aquí en medio de un montón de peonzas. Juan, cuéntanos qué tal está el tráfico. Pues en este momento fluido en general, las vías principales no presentan ninguna dificultad. Sí es cierto que Ronda Outeiro, sentido salida y a la altura de la avenida Ferrocarril, se está enlenteciendo un poco el tráfico como consecuencia del corte de uno de los carriles, ya que están operarios de mantenimiento reponiendo un semáforo que ha sido derribado por un vehículo a las 11:25. Fue un turismo que derribó el semáforo, sin heridos, sin más daños que los propios del semáforo y un poco en el vehículo. Fue una persona mayor en la que se va a hacer un informe por parte de la policía por revisión de aptitudes psicofísicas. Vaya. Y en lo que tiene que ver con incidencias, ¿ha habido algo más? No, ninguna más en el día de hoy. ¿Y previsiones? Sí, una importante, hasta el 13 de octubre el corte de la Sagrada Familia entre Nuestra Señora de Fátima y San Jaime por reurbanización de la calle. Ajá, bueno, pues apuntamos en todo caso. Muchísimas gracias por avisar y que vaya muy bien el día por ahí. Igualmente, un saludo. Gracias. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Non teño pés nin mans. Bailar é o meu destino. Na Palma son levada e entreteño os cativos. Hoxe comezamos o programa xogando a peonza, o trompo, a buxaina, todo grazas a unha exposición que podremos ver ata o vindeiro 4 de maio na Sala de Exposicións de Salvador de Madariaga, comandada polos nosos dous primeiros convidados, por Luis Ramas. Hola Luis, buenos días. Hola, ahí te va. Y también por Lestonac Ibáñez. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros a los dos. Luis, tú eres, eras profe y eres coleccionista de... ¿Sabemos número? ¿Cuántas? Pues sí, sobre 2.200 peonzas hay ahora en... ¿1.200 o 2.200? 2.200. Me quedaba yo cortísima. Sí, no está mal, no está mal. No, está muy bien. Y bueno, apasionado absolutamente. ¿Y por qué? Sí, pues la verdad, mira, bueno, yo de niño jugaba a la peonza y bueno, pues... Cuando me hice profesor, pues la parte lúdica, la parte de los juegos, para mí siempre me pareció un recurso muy importante en las aulas. Y luego me hice especialista de educación física, que también pues me gustaba mucho así el deporte. Y entonces, pues claro, ahí confluyeron esas dos historias, la educativa y la lúdica o la educación física, y los recursos en mis clases eran los recursos lúdicos, es decir, los juegos, los juguetes y tal, eran unos elementos importantísimos y muy motivadores de mis clases. Y entonces, pues, y luego, pues los amigos a veces cuando no saben qué regalarte y veían que tenían 2 o 3, empecé con 4 o 5 peonzas, pues nada, ya encontraron el filón y entonces pues ya casi a la fuerza no, con muchas ganas y con mucho gusto, pues me hice coleccionista de peonzas. ¿Dónde dabas clase? Pues mira, yo estuve dando clases en el colegio, en el último, el San Francisco Javier, estuve 3 años, luego estuve como 20 años en el colegio Isaac Díaz Pardo,
que fueron unos años maravillosos, y luego pues estuve en el Colegio de Mianzo, en el Colegio de Mesón, estuve también en Carballo, estuve en Buño, bueno. Lo digo porque habrá muchísimas generaciones de niños y niñas que sepan bailar la peonza gracias a su profe. Pues sí, y la verdad es que ahora cuando me los encuentro, a mí me sorprende porque, claro, yo tengo alumnos ya, exalumnos pues, de casi 40 años o sin casi, y incluso pues hace poco con alguno que jugué un campeonato de bádminton ahí en el Club del Mar. Pues curiosamente, mira, en mis clases pues dábamos bádminton, baloncesto, fútbol poquito, pero bueno, dábamos también. Yo qué sé, pues tenis de mesa, muchísimas actividades. Pues ¿quieres creer que de lo que más se acuerdan, Luis, ay, las buseinas, que nos enseñaste a bailar las buseinas, o tengo esa buseina que decoré porque hacíamos concurso de decoración, todavía la tengo? La verdad es que, bueno, yo os le digo de una, pero vamos a ver, con tantas cosas que aprendimos, ¿solo te acuerdas de la buseina? Es que lo pasamos muy bien. Pues la verdad es que les gustaba. imaginaos lo bien que lo pueden pasar tantas y tantas generaciones, porque en Coruña y en el área se ha bailado muchísimo la peonza por las calles y también en los coles y demás. Quienes acudan a Salvador de Madariaga a ver esa exposición, no me he atrevido con la onomatopeya, pero quiero aprender. Siu. La melodía de las peonzas y la melodía de las fotografías del Stonac, que es espectacular. Pero claro, es que al final tiene su atractivo también, sacarlas en movimiento, ¿no? Sí, es que... Y no es fácil, ¿verdad? No fue fácil, ¿no? Claro. Hay muchas fotos que a lo mejor hay 5 peonzas y las 5 están bailando. Claro. Ahí, bueno, además habéis editado un libro y claro, bueno, yo me quedo con las de blanco y negro, claro, debilidad total, pero es que las que salen las peonzas a contraluz y demás, bueno, pues es muy bonito, ¿no? Bueno, eso sí intento hacer algo un poquito bonito. Y cuando uno le apasiona tanto, Luis, este mundo, bueno, entiendo que no sé si es tarea fácil o difícil conformar la exposición. Bueno. Claro. Ha sido complicado y bueno, primero el trabajo, porque este es un proyecto que el otro día lo hablábamos, ¿verdad, Les? Sí. Habíamos empezado en el 18. Llevamos 7 años. Dándolle vueltas a esas busainas. A ver, las fotos tardamos algo más de 2 años en hacerlas, ¿eh? Fíjate. O sea, las sesiones solamente. Sí, claro. Bueno, es que entraña su dificultad. Luis, has traído un montón, te lo agradecemos, una buena parte, bueno, no una buena parte, que habrá muchísimas más en la exposición, pero has traído un montón y claro, nosotros recordamos la típica, bueno, pues con la parte de arriba roja, de madera y demás, y el cordón blanco, pero claro, es que hay de 1000 tipos, porque esto nos retrotrae a ¿qué? Sí. Mira, vamos a ver, los primeros vestigios que hay así, que fueron encontrados en Mesopotamia y luego en Egipto, datan de más o menos hace 6000 años, ¿no? Los primeros vestigios, es decir, gente donde, bueno, pues había o niños o incluso adultos que eran enterrados, pues bueno, con sus objetos queridos, y entonces ahí aparecían. Porque claro, la peonza es un objeto tan sencillo y tan frágil, porque bueno, pues un trozo de madera pues se acaba perdiendo por ahí, y si son de barro y eso, pues se pueden romper muy fácilmente, ¿no? Pero estamos seguros que la peonza o algo similar, algo que gira, la magia de algo que gira, acompañó a la humanidad siempre, ¿no? Bueno, ya y sale de hecho, y nos has traído algún libro, y muchas ilustraciones en el arte, en la literatura, desde Marco Aurelio hasta Flaubert, quiero decir, todo el mundo la nombra de alguna manera, bueno, no todo el mundo, pero muchísimos autores nombran la peonza y bueno, es que disfrutar de ella es algo que, como dices, disfrutan niños y disfrutan adultos. Sí, la verdad es que es la magia y el encanto que tiene, ¿no? Y hablando de cosas originales, del origen de la peonza, el otro día cuando estuvo por aquí Guillem Vizcaíno, que estuvo en la ciudad, dando unas sesiones a los niños de un par de colegios de la ciudad, del San Francisco Javier de María Pita, pues Guillem Vizcaíno es el campeón del mundo, es un mallorquín, es más que campeón, es un artista, hace arte. Tiene un espectáculo que es como si fuera un poco el Circo del Sol de las busainas, ¿no? Uh-huh. Y fuimos a dar una vuelta, bueno, pues lo llevamos por ahí por Malpica, por Cabo San Adrián, y entonces encontramos allí una piña de estas verdes así un poco cerrada, y ¿qué te crees que hizo? Pues cogió y dijo, vamos a ver si baila esto. Y entonces, cogió, la tocó una cuerda y la hizo bailar.
O sea, si baila una piña, no sé desde hace cuántos cientos de miles Exacto, o de claro, días, claro. pues entonces una piña baila, ¿no? Y la llevamos luego al colegio, al día siguiente teníamos una sesión en el colegio, en María Pita, y allí no era fácil porque, claro, no está bien afilada y tal, pero la consiguió bailar, quiero decir que siempre estuvo ahí. Siempre. Y el caso es que en la exposición va a haber también maneras o talleres, vais a ir por Sí. coles. Ujú. La idea es, bueno, ya se ha abierto el plazo y yo, por favor, yo animo muchísimo a los profes, a los niños seguro que sí, pero sobre todo a los profes a que se animen a solicitar estas visitas porque van a ser unas visitas muy interesantes, son visitas guiadas, gratuitas y bueno, la verdad es que es una exposición única en el sentido de que posiblemente en España y a lo mejor me atrevo a decir en un ámbito mayor, incluso en Europa es posible que este año no haya una exposición tan completa, ¿no? Porque no solo es exposición de buxainas, es exposición también del tipo de juegos y de fotografías del arte, o sea, Claro. la buxaina como expresión artística y entonces ahí Les pues lo ha dado todo y la verdad es que las imágenes nos conmueven a nosotros que estamos cansados de verlas y ella ha hecho un trabajo excepcional. Entonces, quiero decir que van a tener todo eso y al final vamos a tratar de hacer unos juegos, un pequeño taller de juegos de perinolas para que, bueno, pues eso, los niños también salgan jugando y bueno, y se enganchen también con esta magia. Están enganchados. Echas una peonza en cualquier plaza, en cualquier sitio y la gente nos quedamos mirando. Sí, ¿no? claro, es que Algo tiene algo de hipnótico, ¿no? Por eso también las fotografías que tienen peonzas o buxainas, en este caso tienen, bueno, la fotografía de objetos tiene mucho de poético también y de mágico, ¿no? Sí, es que de hecho yo creo que cuando empecé a hacer las fotos me parecía algo soso, ¿sabes? Y cuando a medida que fui haciendo y que se movían y que había sombras y luces y ¿sabes? Te vas emocionando y al final te sugieren un montón de cosas. Tú ves las fotos y yo creo que te sugieren situaciones, emociones, sentimientos, ¿sabes? Mucho más de lo que en principio a priori pensaba que iba a suceder, ¿sabes? Bueno, y de hecho la peonza es mucho más de lo que a priori podemos ver, porque a priori pues eso, un objeto, un juego, ya, pero tiene eso de hipnótico, tiene eso de que todo el mundo alrededor quiere mirar, quiere aprender, quiere saber. ¿Crees que se ha perdido o que, bueno, o que estamos ahí? Vamos a ver, efectivamente, antes jugábamos mucho más, ¿no? Pero jugábamos mucho más a todo y sobre todo porque la buxaina su medio ambiente es la calle, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros queremos pensar y creemos que está así, que es así, que la peonza está escondida. Hace falta solamente muy poquito, es que alguien la saque de ese sueñecito que tiene para que siga estando viva tal cual nosotros la vivíamos en nuestras épocas. Los parques de caucho no ayudan. No, pero bueno, Guillem seguro que hay. conseguía bailarla en cualquier parte, ¿no? Sí. Bueno, nosotros conseguimos unas en el parque de Oza, que tuvimos que hacer unas allí y entonces no ayudaba, pero conseguimos bailarlas allí. Pero bueno, hay muchísimos sitios en donde baila una peonza. Yo a los niños les recomiendo, claro, que el parque no, porque puede tener efectos colaterales. Bueno, vale, haremos caso. Pero hay muchos sitios y si no, pues tener una perinola a mano siempre. Yo en mi mesa suelo tener 2 o 3 y yo creo que es un antiestrés, un relajante antiestrés muy... Pues oye, gracias por traernos toda esta muestra que hemos grabado, después la enseñamos en redes sociales, ha salido también en YouTube y recomendarle a todo el mundo que vaya, que tenemos hasta mayo, que disfrutemos, que seamos niños y que si podamos pues repasar conocimientos, pues que también está muy bien. Les, Luis, gracias. Gracias a ti. Sonrisa. En Carrasco y García Clínica Dental es posible. 20 años de experiencia avalan nuestros resultados. En nuestra clínica dental con sus modernas instalaciones te sentirás como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa, estética dental e implantes. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Y
Y antes de llegar a la 1 de la tarde, recapitulamos todo lo que ha tenido que ver con el mundo del deporte y sobre todo el deporte en esta mañana. Hola Adri, ¿cómo estás? Muy buena, Esteba, ¿qué tal? Y tenemos prota, Edat Churi, ¿no? Sí, tenemos a un jugador que se ha convertido en muy poquito tiempo, solo lleva 6 partidos, llegaba en el mercado invernal, 2 goles, pero se ha convertido en ese poco tiempo en, no sé si ídolo, pero por lo menos ha caído bien, ¿no? Ha entrado bien por el ojo de la afición blanquiazul. Ha hecho hoy balance de esta, bueno, pues corta estancia de momento en el Depor, ha dicho que la adaptación la lleva perfecta, que la liga, bueno, es un poquito más física que la segunda holandesa donde él estaba militando, pero que hay similitudes en cuanto al tipo de juego y sobre todo se queda contento con esa atmósfera, dice, de Riazor, que tanto al equipo, que no entiende por qué hay tan malos resultados en casa, son malísimos, 4 únicas victorias en todo el curso, bueno, pues no entiende por qué esto ocurre, porque cree que no juega peor, digamos, el Depor como local que como visitante, donde sí tiene mejores registros y precisamente fuera de casa es donde va a jugar el lunes frente al Castellón. Bueno, ha estado bastante interesante esta comparecencia de un futbolista que, ya te digo, en estos 6 partidos se ha convertido un poco en potencial nuevo ídolo, ¿no? de la afición blanquiazul y de hecho ha caído de pie. Dice que la ciudad le está tratando muy bien. Sí, claro. La ciudad le está tratando muy bien, algo parecido a lo que decía ayer Obrador, Sí, que dice ¿verdad? que estaría encantado de vivir aquí más tiempo quizás. Bueno, pues se dejan querer. Es una ciudad donde se vive bien, donde se está tranquilo, donde hay mucha presión porque aquí se vive con mucha intensidad todo lo que tiene que ver con el Depor. A veces, sobre todo cuando no salen bien los resultados, también es complicado, ¿no? Esto de, incluso si eres profeta en tu tierra, también es complejo, nos lo decía en su momento, oye, protagonistas que estaban en el Depor, presidentes, directores deportivos, es complicado, pero sí tiene esa parte que es el famoso, ¿no? Ese famoso lema de en A Coruña nadie es forastero, ¿no? Ciudad en la que nadie es forastero y está contento un futbolista que, por cierto, nos ha hablado también de un aspecto muy íntimo y personal que es, bueno, pues el Ramadán, algo que está viviendo en sus propias carnes esta temporada. Él y Boldini, bueno, pues están en pleno Ramadán. Esto supone, pues como sabemos, unos sacrificios, sobre todo que tienen que ver con la alimentación y que, claro, cuando coinciden con el deporte, pues esto afecta a los ritmos y a, bueno, pues a esos hábitos. Qué interesante, Bueno, tiene que ser, bueno, la manera de suplirlo y demás para el equipo claro, también, bueno, un reto. por la mañana él dice que es cuando él, bueno, pues toma sus nutrientes necesarios, Claro, vale. aumenta, digamos, esas cargas energéticas, y eso dice que está tan acostumbrado que ya lleva en torno a 12 temporadas futbolísticas, bueno, pues haciendo el Ramadán, que no es ningún esfuerzo. Pero bueno, es curioso y es desde luego una parte muy íntima y personal de su vida y la ha comentado hoy ante los medios y ha estado, yo creo que muy interesante. Y de cara al partido, que aún queda tiempo, pero claro, con los recuerdos que hay. Sí, es que son recuerdos, fíjate, de muchos goles. Ha habido de todo tipo. En los últimos tiempos se han enfrentado Depor y Castellón en distintas maneras. Acuérdate hace unas temporadas con ese frustrado ascenso en su momento nos quedamos en el camino a la segunda división. Aquel día donde Macay pues da ese puñetazo al jugador del Castellón, donde hay un montón de goles, el partido es una auténtica locura y cae de manos del conjunto de Castalia. El año pasado también hubo muchos goles, pero el título de campeón de Primera Federación vino para aquí, para Coruña, lo ganó el Depor y esta misma temporada, con los dos ya en segunda y los dos más o menos en una clasificación tranquila, hubo ese 5-0. De las 4 veces que ganó el Depor en casa, una fue al Castellón y fue esa goleada. Por lo tanto, todo apunta a que, bueno, pues por lo menos va a ser interesante el partido. No sé si habrá de nuevo goleadas, pero al menos los últimos partidos sí fueron los goles protagonistas, Teba. ¿Y Coruña Deportiva va a ser interesante? Yo espero que sí, porque Siempre fíjate, vamos a es. tener hoy a un protagonista que también hace historia, porque es el único jugador de campo en toda la segunda división que lo ha jugado absolutamente todo. Estamos hablando de Pablo Vázquez, un futbolista, bueno, pues recordamos estos días, hacía un reportaje muy interesante La Opinión de A Coruña, que está tras la senda de Colochini. En su momento Fabricio Colochini, bueno, pues lo había jugado todo y está ese récord ahí encima de Pablo Vázquez. Vamos a hablar con él. Va a seguir siendo titular seguro este fin de semana en Castalia y nos va a contar, oye, pues cómo está viviendo este regreso al fútbol profesional para él y para el deporte. Pues será a partir de las 3:20, ahora llegamos a la 1. Gracias, Adri. A ti, adiós. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa al gobierno de no tener ningún plan a día de hoy para aumentar el gasto en defensa, critica la falta de seriedad en el encuentro que ha mantenido con Pedro Sánchez esta mañana y asegura que es muy difícil que los dos grandes partidos lleguen a un acuerdo. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Para esto podríamos haber despachado de forma rápida en un pasillo, dice Feijóo. No puedo decirles que hayamos tenido una reunión de trabajo. Lo que he sentido es que se ha pretendido despachar al primer partido de España con un café, que lo agradezco, por supuesto. Asegura el líder del PP que Sánchez no ha dicho cuánto quiere subir el gasto, para qué partidas o cómo piensa pagarlo y que ni tan siquiera le ha pedido ayuda. Sobre eso concreta, nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero así no. En las cuestiones de Estado, el Partido Popular está dispuesto a dialogar y a negociar, siempre que tanto el fondo como la forma sean serios y limpios. Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio. No lo es ni en el fondo ni en la forma. El presidente del PP se ha referido por primera vez a Carlos Mazón tras la publicación del último auto de la jueza de Catarroja y asegura que de momento no hay ninguna novedad que le haga cambiar de posición, la posición que ustedes conocen. Crítico el líder de la oposición y críticos también hasta ahora algunos de los socios de investidura del gobierno con los que también se ha reunido Sánchez esta mañana y que se mantienen en su no aumentar el gasto en defensa. Fuentes de Junts y de Esquerra dicen ver todo literalmente muy verde. Escuchamos a Gabriel Rufián y a Miran Nogueras hace unos minutos. Que no estamos de acuerdo con ninguna guerra, pero tenemos claro que la guerra está aquí y que el mundo no es como nos gusta que sea, sino como es. I això conlleva que tenemos que ser responsables i tenemos que ir més allà de la pancarta. Ha estat una reunió informativa i esperem que es vagin concretant més coses. Mientras se sigue debatiendo en el Congreso la creación de una nueva comisión de investigación sobre la Dana que previsiblemente va a salir adelante. Esta petición de Compromís, Podemos, Esquerra y Junts como alternativa a la que el PP ha creado en el Senado. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha defendido la portavoz de Compromís que esta comisión de investigación sobre la Dana buscará la verdad, señalar la responsabilidad de Mazón, ha dicho, y no va a estar secuestrada por el PP en referencia a la del Senado, pero ha aprovechado también para cargar contra el PSOE por renunciar a una moción de censura contra Mazón para la que no hay números, pero que le pondría contra las cuerdas. Ha dicho, mejor eso que limitarse a pedir elecciones. Jo és que sincerament no sóc del pensament màgic, pero li demanaré a ma mare que encenga un siriet perquè... Le voy a pedir a mi madre que encienda una vela a ver si así Mazón convoca elecciones, ha ironizado Micó, mientras el PSOE se mantiene en su petición a Mazón de que llame a las urnas. En la tribuna ahora mismo el PP centrándose en cargar contra el gobierno más que en defender a Mazón. Del exterior, Hungría ha confirmado que Netanyahu va a viajar a su país en cuestión de semanas. Y esto es relevante porque el primer ministro israelí tiene una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional si sale de su país, Manuel Reyes. Sí, y Hungría forma parte de ella. Sin embargo, su primer ministro, Viktor Orbán, ha confirmado que no será detenido. Se muestra así en rebeldía contra el organismo internacional que busca al primer ministro israelí por presuntos abusos cometidos en la guerra de Israel en la Franja de Gaza. Sobre estos organismos internacionales que cuestionan las actuaciones del ejército hebreo, se ha pronunciado también hace unos minutos Netanyahu. Habla del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como un circo anti-israelí, antisemita y partidario del terrorismo. Justifica así haberlo abandonado hace un mes y les pide que no les investiguen a ellos, que se centren solo en Hamás. Ignora Netanyahu que, por ejemplo, la Corte Penal Internacional tiene órdenes de arresto contra él, sí, pero también contra líderes de Hamás que están acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y sobre vivienda, la oferta de los alquileres después de la pandemia ha caído la mitad en tan solo 5 años y los precios se han disparado por encima de un 30%. Son los datos que ha publicado esta mañana el portal Idealista. Pablo Anzola. Sí, la bajada de precios que se produjo durante los meses posteriores al confinamiento ha quedado completamente difuminada por el encarecimiento de los alquileres en toda España. Un 30% han subido desde que comenzó la pandemia, según datos que ha publicado esta mañana Idealista, que apunta además a una fuerte reducción de la oferta de vivienda en alquiler en estos años. Desde el máximo registrado en 2020, la oferta de alquileres a la que puede acceder una familia se ha reducido un 56% en España, alcanzando desplomes muchísimo más notables en ciudades como Barcelona, donde ha desaparecido el 84% de la oferta. Francisco Iñaretas, portavoz de Idealista, eso explica, dice, que los precios hayan subido hasta un 60% en Alicante o un 74% en la ciudad de Valencia. Deportes, José Antonio Duro, muy buenas. Hola, con la semana europea que tiene partidos para hoy, pero que deja la resaca del derbi de ayer en el Metropolitano y el sonido en sala de prensa de Diego Pablo Simeone. A esta hora se sigue hablando y mucho del penalti en la tanda y los dos toques de Julián Álvarez. Y cuando Julián apoya el pie y patea,
La pelota no se mueve ni siquiera un poquito, pero bueno, me imagino que el VAR sí lo llamó, que nunca vi un penal que lo haya llamado un VAR, pero bueno, vale también. Habrán visto que la tocó, yo quiero creer que habrán visto que la tocó. Configurados, por tanto, los cuartos de final: PSG contra Aston Villa, Arsenal contra Real Madrid, Barcelona contra Borussia y Bayern de Múnich contra Inter de Milán. La segunda semana de abril, los partidos de ida. Athletic de Bilbao, Real Sociedad y Betis se juegan hoy su futuro en competición continental. 7 menos cuarto en San Mamés, Athletic Roma, con un gol de ventaja italiano. A las 9 en Old Trafford, en la misma competición, Manchester United, Real Sociedad, empate a 1 en el partido de ida en Anoeta. Y a la misma hora en Portugal, en Conference, en la tercera competición, Vitoria Guimaraes, Betis con 2-2 en la ida. Y además en Europa, citas también con el baloncesto: 8 de la tarde, Baskonia, Alba Berlín, 9 menos cuarto, Real Madrid, Bolonia. ¿Cómo recuerdas tu edad del pavo? ¿Estás hasta las narices de desayunar pavo con tostada integral todos los días? Estoy más que harto. ¿Cuándo has dicho, pues esto no es moco de pavo? ¿Qué le metes al pavo relleno? ¿Crees que el pavo no sabe a nada? Mi hermana prepara unos bocadillos de pavo alucinantes. ¿De quién dijiste? Creo que me lo comí yo. ¿De qué va este pavo? ¿Te comiste mi bocadillo? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el faro pavo-pava en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la serie a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Hay más información en nuestra web, en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Son Rías Baixas volve do 31 de xullo ao 3 de agosto a Bueu con 4 días cheos de música, gastronomía, praia e un cartel de luxo. Dani Fernández, Carolina Durante, Aliz, Judelain, Sensenra, La Raíz, Bayuca e moitos máis esperante no corazón das Rías Baixas. Non quedes sen a túa entrada a precio promocional en sonriasbaixas.info. Vive o planazo do verán. Claudio, súper cerca de ti. Con un especial charcutería súper rico. Jamón Bodega Louriño, piezas 6-7 kilos, 55 euros. 3x2 en tomate frito Solís, frasco 360 gramos. Llevando 3, la unidad sale a 99 céntimos. Superprecios siempre con super calidad. Na Axencia Tributaria de Galicia estamos cada día máis preto de ti para axudarte cos trámites tributarios, como, por exemplo, habilitando o pago por Bizum dos teus impostos. Visita atriga.gal e descubre esta e outras medidas que farán moito máis doadas as túas xestións. Máis información en atriga.gal, Xunta de Galicia. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos queso fresco angulo suave, tarrina 500 gramos, 2,99 €. Y en pescadería, caballa o sarda, kilo 3,99 €. Gadis, en confianza. Hola, bebé. ¿Prefieres a Nicky Jam, a Omar Montes o a Relsby? O quizás prefieras a Amaya, a Lucra o a Abraham Mateo. Da igual, porque todos vienen a Big Sound Festival Pontevedra, 11 y 12 de julio en el Parque de Tafisa. Pilla tu abono en bigsoundfestival.com. Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce. Filetes de porco 5,49 € o kilo. E amorodo 500 gramos fresón de palos Orixe España 2,39 € unidade. Familia é máis aforro. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Son Rías Baixas volve do 31 de xullo ao 3 de agosto a Bueu, cun cartel de luxo e 4 días cheos de música, gastronomía e praia. Consegue xa a túa entrada a precio promocional en sonriasbaixas.info e goza de artistas como Dani Fernández, Carolina Durante, Aliz, Judelain, Sensenra, La Raíz, Bayuca e moitos máis no corazón das Rías Baixas. Non te perdas o festival Son Rías Baixas. O planazo do verán. Hay notificaciones que no nos gusta recibir, pero esta suena muy bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 € en tickets, te regalamos 5 €. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis. Radio Coruña, 93.4 FM. Cadena SER.
poder de la conversación. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. Segundo tramo del Hoy por Hoy a Coruña y vamos a hablar de amor por el cine, de amor en el cine, de cine inspirado en novelas. Vamos a hablar del Secreto del Orfebre, una peli dirigida por Olga Osorio, segundo largometraje además de esta profe de la Escuela de Maixesón que hoy nos acompaña. Hola Olga, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros, además está yendo muy bien, ¿estás feliz? Estoy feliz, sí, estoy feliz por cómo está yendo la película y estoy feliz de estar aquí porque le comentaba a tu compañera que te oigo todos los días, entonces de repente oír y ver es, bueno, sí, todos los días a estas horas estoy aquí enganchada, normalmente haciendo la comida o estas cosas. Gracias. A Isa Bravo, que le ha gustado muchísimo la película, porque habrá gente que diga, si le gusta Isabel Bravo hay que ir, y que habla de un orfebre que viaja desde Nueva York hasta su pueblo natal, que está en España, y que se reencuentra con su pasado y pues con el amor que cambió su vida para siempre. Es pues eso, ante todo una historia de amor, pero es mucho más. Vamos a descubrir todos los entresijos, pero antes vamos a escuchar el tráiler. Ya cerrado. ¿Te vienes? No puedo, tengo que acabar esto. Al final me voy mañana. ¿Vas a parar en Vilasanta? Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida. ¿Voy a hacer prácticas en el periódico? O el peor. Según cómo se mire. Es una historia muy romántica. Es una catástrofe. He venido a resolver unos asuntos familiares. A mí me encantaría vivir uno de esos amores que atraviesan tiempo. Si vuelves a ver a ese, a mí no me ves más. En el fondo eres una cobarde. No quiero verte nunca más. Esto no está bien. Esta es la vida maravillosa que le ofrece. Ir escapando de los sitios como ladrones. No sé lo que va a pasar cuando me suba ese tren. No lo sé. Se habéis enamorado de ella. Si tenéis buen oído, probablemente hayáis reconocido la voz de Michelle Jenner y Mario Casas. Ahora te pregunto por el trabajo actoral y la elección y demás, pero quiero pararme en la novela primero y en Elia Barcelo, porque entonces esto es una historia de amor, pero es que ella es una de las voces más importantes de la ciencia ficción latinoamericana. Entonces, esto va, tu tendencia a la ficción y esto tienen relación. Correcto. Bien visto. Sí, a ver, yo de hecho a Elia Elia se ha hecho mucho más famosa después. Es decir, yo cuando me encuentro a Elia es después de hacer mi primer corto, empiezo a acariciar la idea de a lo mejor algún día hacer un largo y entonces me pongo a leer escritoras españolas de género. Algunas ya las conocía y ya las leía porque, bueno, pues me gusta, ¿no? Pero a Elia concretamente no. En aquel momento publicaba en una editorial pequeñita, entonces no era muy conocida. Luego se cambió a Roca y de repente se convirtió en una bestseller, ¿sabes? Pero en aquel momento era estaba en Lengua de Trapo y bueno, eran tiradas cortas. Y di con ella como a propósito, en plan, hay mujeres españolas que escriban ciencia ficción y me encontré esta novela que no es ciencia ficción exactamente, pero que algo tiene que ver,
Y pensé, uy, esto daría una película muy bonita, pero estas cosas que luego, bueno, hablé con ella y de hecho contacté con ella, le pregunté cómo lo veía, dijo que sí, porque digo, a ver si de repente me dice ni de broma, cine no, lo que sea. Pero bueno, luego la vida fue pasando, se meten otras cosas por el medio, se metió Einstein Rosen, que vino después, luego Salta. Y muchos años después, hablando con unos productores que querían hacer un proyecto conmigo, estábamos como barajando varias cosas y en un momento dado ellos me dicen, bueno, como si hay alguna novela que te guste, ¿no? Y entonces yo digo, pues mira, hay una. Y nunca pensé ni que la iban a leer, porque esa es esta conversación con productores que vi que, porque era un Skype, ¿no? Y vi que estaba anotando el título de la novela, pero yo pensé, productor súper ocupado, pues este título queda ahí enterrado, ¿sabes? Y a la semana siguiente me escribe y me dice, la hemos leído, nos ha flipado, hemos comprado los derechos, ¿cuándo hablamos? Y yo dije, wow, estas cosas solo pasan ¿no? En el cine. Pues no, también pasan en la vida real. Y nada, y aquí estamos hoy hablando de la película. Y tú me decías cuando hablamos para que te acercaras al programa, tiene cositas en común con Salta. Sí, sí que tiene. Sí, yo de hecho, bueno, al principio de la película el orfebre dice, bueno, esto es que me repito como el ajo. Y yo pensaba, bueno, esta frase me la puedo atribuir yo, ¿sabes? Esta frase es como, pues, soy yo hablando, ¿no? Porque es verdad, el tono es muy distinto, ¿no? O sea, la otra era una dramedia pensada para el público familiar y esta es pues una película romántica, como más poética, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con un tono como más serio, ¿no? O sea, es más así, como un poco más solemne, ¿no? Eso. Tiene sus pinceladas de humor leves, porque yo el humor son leves, ¿no? Pero la película es más solemne, digamos. Pero los temas son los mismos. Al final habla del buen amor. Sería el título que le pondría, del buen amor, de aprender a querer bien, ¿no? Y a veces pues la gente tiene que dar muchas vueltas y pues como en Salta atravesar muchos agujeros de gusano para aprender a querer bien, ¿sabes? Y entender de verdad cómo es querer bien a alguien. Y con esto de que te repites más que el ajo, también va a haber aquí, el tiempo va a jugar un papel importante. Exacto, sí, claro. Sí, por eso te decía, por eso usaba la equiparación con Salta de, bueno, pues a veces hay que atravesar el espacio-tiempo para entender las cosas, ¿no? E incluso las épocas en que se desarrolla la película tienen mucho que ver. Que son tres, ¿no? Son tres. Como en Salta. En Salta era la actualidad, los 80 y el 49, y en estas son el 1999, los 70, porque era lo que estaba un poco en la novela, y el 53. Pero he de decir que era inicialmente el 49, lo cambiamos al 53 por un tema de edades de los actores y tal, pero inicialmente iba a ser también el 49, o sea que mira si me repito como el ajo. Sí. Pero lo que sí es nuevo, Olga, creo, es que el tener que adaptar una novela y a lo mejor eso no es fácil. Bueno, debo ser muy inconsciente porque he de decir que me lo pregunta todo el mundo, incluso gente que adapta novelas, en plan, esto ha sido muy difícil y digo, pues para mí ha sido muy fácil porque, a ver, para mí es una ventaja que ya tienes una historia que funciona y que es muy buena, claro. ¿Sabes? Entonces hombre, tienes la presión de no estropearla y luego, claro, ahí es verdad, yo he sido muy libre adaptando, es decir, no me intenté ceñir a la novela, sino que fue como parto de la novela porque el lenguaje es distinto, entonces a la que pones cosas en pie, que en la novela estás leyendo y te lo comes, de repente lo imaginas y dices, vale, esto me encantaría, esto, ¿sabes? O sea, bueno, haces como más reales las situaciones, porque en el cine al final pues las ves, claro, ¿no? Y entonces como tenía que saltarme cosas, pues digamos que fui un poco libre. Y luego lo que sí hice fue hablar todo el rato con Elia. Ajá. Y yo le iba mandando las versiones de guión, en plan, bueno, me estoy alejando, pero ¿tú crees que estoy traicionando tu novela? Y ella todo el rato decía, no, el espíritu de la novela está ahí. Y bueno, hasta el punto que hemos presentado la peli juntas en Barcelona, ella está haciendo presentaciones por ahí de la peli porque está como muy contenta, ¿sabes? Y para mí esto era muy importante porque yo digo, a ver, lo que yo no quiero es al cambiarle de lenguaje, ¿sabes? O sea, voy a cambiar muchas cosas, sí o sí, pero si yo quise hacer esta novela es porque había algo en ella muy especial y lo que yo no quiero es cargarme ese algo muy, muy especial. O sea, más allá del respeto, que también lo había como pues también que en todas las vueltas que le estoy dando,
no estropearla, ¿sabes? Intentar, y bueno, aquí luego habrá opiniones para todos los gustos, pues habrá gente que pensará que sí, que la hemos estropeado, habrá gente que le gustará más, quiero decir, pues bueno, al final es otra un cosa. clásico cuando partes de una novela, pues que es Claro. mejor, la comparación y todas estas cosas. Lo que sí he visto que ella reflexionaba sobre lo guapo que era todo el mundo en la película. Sí, que no le gustaba esto de entrada. Bueno, a ver, sus personajes eran más mayores, le rebajamos un poquito la edad, pero esto un poco te contaba, una cosa es lo que tú lees y otra cosa cuando lo ves. Y hay una diferencia de edad importante en las relaciones, Sí. que no está romantizada ni en la novela ni en la película, es decir, se plantea como un problema esta diferencia de edad, vamos, no es que estemos, ¿sabes?, diciendo qué maravilla, el amor lo puede todo, no, en verdad decimos un poco lo contrario, es mira, pues si no es el momento, pues a lo mejor hay que dejarlo correr, ¿sabes? Un poco es el mensaje final es este, pero igualmente pensábamos, bueno, poner a alguien tan mayor con alguien tan joven y verlo, igual hace que el público se incomode, entonces redujimos un poco la diferencia de edad, ¿no? Y es verdad que son todos guapísimos porque para mí, es verdad, para mí esta peli era un poco un cuento de hadas, era un poco una fábula. Claro. Y entonces lo he jugado, ¿sabes? O sea, para mí es un cuento, es como quien te cuenta un cuento, ¿sabes? Entonces es un cuento donde el vestuario es maravilloso, Claro, la luz, todo la está un luz, poco así, ¿no? es un poco cuento de hadas. Claro. Sí, y entonces, bueno, a mí me parece que sean guapos forma parte de que tú salgas del cine y digas, ay, qué bien, qué bonito, ¿no? Oye, que son guapos y son buenos, ¿no? Estamos hablando También, claro. del trabajo de estas dos personas, de Michelle Jenner y de Mario Casas, pero también de Enzo Oliveri y Zoe Buenafonte, y el caso es que bien, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? ¿Tú cómo dirías? Maravilloso, claro. A ver, no está reñido ser guapos Por supuesto. Bueno, yo de hecho había algún momento, especialmente con Michelle, que yo decía, mira, pero tú tienes amigos o te odian todos porque eres tan maravillosa, ¿sabes? Que no, es que es una cosa que se sale del mapa, porque, ¿sabes? Es simpatiquísima, es como un cascabel, es la de que cuando todos estamos hundidos venía allí con una broma y una sonrisa que lo ilumina todo, o sea, estoy completamente in love con ella, como ves, pero es que canta, baila, ¿sabes? Yo decía, ¿sabes dibujar? Sí, ¿sabes coser? Sí, y yo, bueno, puede ser más odiosa, querida Michelle. Bueno, Mario no es tan luminoso, que no lo es, ya se le ve, quiero decir, es más serio, es más tal. Yo creo que es un actor excelente, creo que él a veces, bueno, aquí somos un poco injustos con nuestros... Si hay algo parecido a un galán, y lo digo en el mejor sentido del término, ¿sabes? Como del cine clásico, un Cary Grant, una cosa así en España, es Mario Casas, sin duda, es un tipo que llena la pantalla, es decir, le pones una cámara delante y ya hay algo ahí, no sé si me explico, Sí. tiene algo mágico Sí. Que es un intangible. Y que ha ido creciendo, ¿no? En su trabajo. Exacto. Era lo que iba a decir, y además a él le ha preocupado mucho porque él es consciente de, bueno, pues él empezó muy jovencito, tenía este sex appeal o como le quieras llamar, que claro, le marcaba mucho porque cuando empezó pues no tenía tanta técnica porque no era un chaval, ¿no? Y entonces se convirtió como muy rápido en una estrella y él era consciente pues de que lo criticaban mucho porque era mal actor, no sé qué y tal. Entonces, bueno, pues él se ha formado muchísimo, se sigue formando muchísimo. ¿Es serio con el trabajo? No, lo siguiente, o sea, es el primero en llegar, el último en irse, es muy generoso con sus compañeros, que yo creo que esto es muy importante contarlo también, es decir, porque en el cine es muy fácil, ¿sabes? Pues que tú mires por tu plano o por tu trabajo. Mira tu bola. Exacto. Y él se ha volcado tanto con Enzo, que hacía de él de joven en la película, como con su compañera en pantalla, que era Zoe Buenafonte. Yo he sido testigo de que los ha ayudado muchísimo, ha estado para ellos, ¿sabes? O sea, es un tío muy generoso. Y aparte yo creo que lo ha demostrado ya sobradamente. Lo que pasa que, bueno, a veces es difícil, ¿no? Salir, claro, sí. de ahí, pobre. Bueno, por guapo, Sí, en fin. por guapo. No pasa nada. Sí. Bueno, nos comentabas el vestuario, la luz. Oye, que todo suma y que es fundamental. Totalmente. Bueno, el vestuario es un trabajazo de Alberto Valcárcel, que es un fenómeno. Alberto ha hecho un trabajo preciosísimo a nivel estético, pero a nivel narrativo también. Yo esto lo estoy contando mucho. Por ejemplo, el personaje de Michelle, hay un momento que vemos que tiñe sus telas y todas las telas que lleva el personaje puestas son teñidas a mano.
las ha tenido a mano el propio Alberto, ¿no? Aparte, bueno, hacer todo el vestuario él, ¿no? Pero estas telas las teñía porque cuando estábamos preparando la película me dijo, es que yo creo que este personaje, Celia, tiene un sentido especial del color, inspirado por la cultura japonesa, no sé qué y tal. Cuando me estaba contando todo esto me pareció tan bonito que lo metí en la película. Es decir, el personaje tiñe después de Alberto, no antes. No sé si me explico. Es Alberto el que empieza a hacer este trabajo del vestuario. A mí me parece tan bonito que le digo, pero esto tiene que estar en la película. O sea, ella tiene que hacer esto. Entonces ella tiñe, porque Alberto le dio por teñir ¿sabes? Entonces hay como un diálogo entre el vestuario de Alberto y la película que es muy maravilloso. Y luego la foto la ha hecho Mar Miró, que tiene una sensibilidad exquisita. Creo que no hay más que ver la película para verlo. Y bueno, nada, bueno, y luego La Rioja Alavesa, que nos ha prestado su luz, que es muy especial también. Es decir, que es un poco a la gallega, porque el tiempo cambiaba muchísimo, ¿sabes? Ajá. Teníamos luz, sombra, o sea, sol, Locura. sombra, lluvia, locura, sí. Pero hace que sea más bonito también. Y el caso es que está en las pantallas, el caso es que está muy bien posicionado. Sí, estoy muy contenta. Y que esperemos que siga así. Recordad, bueno, estamos a las puertas del fin de semana, que hay que ir a las salas, que hay que apoyar a nuestros creadores y a nuestras creadoras. Además, mira, justamente esta semana tenemos el ciclo Cinema feito por mujeres. Bueno, pues aquí tenemos una de ellas que además es profe y claro, ¿qué podríamos sacar en limpio como alumnos de esta peli? ¿Qué aprenderíamos? Ah, como alumnos, dices. Sí, sí. Uy, yo qué sé. A ver, como espectadores lo sé, como alumnos no lo había como pensado. espectadores, venga. Como espectadores, lo que te decía antes, de pensar un poco en, ¿sabes? En cómo a veces nos enganchamos a cosas que no nos dejan avanzar en la vida y hay que aprender a soltar. Esto era un poco... ya ves que la peli anterior también tenía como un mensaje así lapidario, pues esta es un poco igual, es como aprendizaje vital, ¿no? Y como alumnos, pues no sé, espero que esto te decía antes fuera de micro, pues habría que preguntarles a ellos. Yo la verdad es que sigo muy contenta dando clase. Me cuesta compatibilizar, es verdad, pero luego voy y les cuento, y yo les cuento pues cómo es el rodaje, cómo es la promoción, ¿sabes? Yo llego y les cuento todo. Es que tener una profesora así no se tiene todos los días, Olga, claro. No, supongo que no lo sé. Esto, no sé si ellos... Hay que aprovecharla, ¿eh? Si estáis escuchando por ahí al otro lado, o sus papis, que aprovechen, claro, tú imagínate, no dejaría... Bueno, nosotros aquí, claro, no dejamos de preguntarte cosas y más que te preguntaríamos, pero hay que aprovechar porque tiene mucho conocimiento y porque muchas más vendrán. De momento es el segundo largo, pero hay más por ahí, hay sobre la mesa proyectitos. Sí, la verdad es que, a ver, estoy teniendo una carrera meteórica porque el cine es lento y largo y de repente, si te das cuenta, salta. Estábamos hablando hace nada de ella. De hecho, yo miro mi álbum de fotos y digo, uy, ¿sabes qué rápido va esto? La siguiente no vendrá tan rápido porque todavía estoy en desarrollo, pero efectivamente ya tengo un proyecto con Vaca Films, no quiero decir mucho más, pero ahí está. Estamos trabajando en él y estoy escribiendo más cosas. O sea, tengo varios. Sí. Vale. Sí. Bueno, pero por el momento vamos a disfrutar de este peliculón como ya no se hacen, que eso también lo he leído por ahí, que es, bueno, que recupera cosillas que ya no se ven mucho en el cine. Bueno, no ha sido tan fácil, porque hoy hablaba con Alberto de vestuario y me decía, has hecho una cosa muy punky, que es, parece, ¿no? Es hacer como cine clásico. Claro. O sea, mi pretensión era hacer una peli como las de antes, efectivamente, una peli bonita, una peli donde, pues que digas, ay, qué bien, lo que te decía antes, qué guapos, qué bien, qué bonito, ¿sabes? Como hay un momento que el personaje de Michelle dice que ella de joven iba a hacer al cine a ver el lujo, esos pisos, esos vestidos, ¿no? Y entonces ella dice, en los 70, dice esto, ahora ya no se hacen películas como las de antes y sus vidas no parecen tan distintas de la mía, ¿no? Bueno, pues ahí también el personaje hablaba un poco por mí, un poco por la escritora, ¿no? Y yo quería hacer una de estas películas que tú digas, ay, ¿sabes cómo me gustaría estar ahí? Claro. Porque creo que también el cine nos ha salvado a muchos, yo lo pienso mucho, ¿no? El cine, la literatura, en algunos momentos malos. Yo pensaba mucho en La Rosa Púrpura del Cairo, ¿te das cuenta? Este momento en que ella tiene una vida como tristísima, en la Gran Depresión, todo es triste, todo es oscuro en su vida, este marido horroroso que la maltrata, y entonces ella va al cine y ve estos bailes, estas plumas, esto, ¿no? Las películas de Fred Astaire, que yo de niña era muy, muy fan de ellas también, y que como que te transportan y te hacen soñar, y que los libros, el cine y todo esto,
para muchos de nosotros, yo creo que todos los que nos hemos aficionado al cine y a la lectura, ha sido también por su capacidad de hacernos viajar y muchas veces hacernos vivir realidades más bonitas que la nuestra, otras veces de conocer otras más duras, que o sea, también creo que es, bueno, súper necesario, imprescindible el cine de denuncia, pero también creo que ahora estamos en una época como de solo vale la realidad y la crudeza, y digo, hombre, también dejadme soñar un poco, que es que, ¿sabes? O sea, yo también lo necesito. Claro, pues soñemos con El secreto del orfebre, que está en cine y que hay que aprovecharlo, y además para enorgullecernos de una directora que está aquí, que la podemos tocar. Olga Osorio, gracias. A vosotros, y efectivamente hizo al cine, que estamos ahí en el top 5 y queremos seguir. Vamos. Este domingo A Coruña opina desde San Andrés. Analizamos la reapertura de una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Programa en directo desde el Circo de Artesanos con entrada libre hasta completar el aforo. Vente con nosotros a San Andrés. A Coruña opina. Los domingos de 1 a 2 con Isabel Bravo. ¿Buscas coche? Aprovecha la operación liquidación en Stellantis Sanyu Coruña. Solo este viernes 14, más de 500 coches de ocasión con hasta el 40% de descuento. Coches de todas las marcas desde 8.000 euros. Ven pronto y consigue un descuento extra de 500 euros para los primeros 50 clientes. Solo este viernes 14 de marzo en Stellantis Sanyu Coruña, en Avenida Das Mariñas 290, Citroën Perillo. Vive la gran fiesta del derbi gallego con el Leima Coruña. Este fin de semana disfruta del baloncesto en Expo Coruña, en nuestra fanzone. Food trucks, sorteos, juegos y torneo a banca 3x3 para todos. Mini, infantil y también empresas. ¿Te atreves? Sábado de 4 a 12 de la noche y domingo de 10 a 12 y desde el final del partido hasta las 6. Vive el básquet en Expo Coruña, en nuestra fanzone. Con el apoyo de Omoda, Abanca e Estrella Galicia. Fagamos lenda xuntos. O mellor deporte da provincia na gran noite do ano. Este venres 14 de marzo no Teatro Colón, gala dos premios do deporte da Deputación da Coruña. Un evento para recoñecer o talento, o esforzo e a paixón polo deporte. Grandes deportistas, clubs e entidades serán homenaxeadas nunha noite chea de emoción. Acompáñanos, entrada libre ata completar aforo. Deputación da Coruña, o deporte fainos grandes. En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es. Flexicar, muy flexi, muchos cars. ¿Sueñas con renovar tu hogar? En City Muebles transformamos tus ideas en realidad. Descubre nuestra nueva exposición con soluciones que se adaptan a ti y a tu espacio, creando el ambiente perfecto. Visítanos en A Coruña, en Avenida Finisterre 260 y en citymuebles.es. City Muebles, para vidas bien amuebladas. Chega o tempo dos cocidos, o lacón con grelos. E, por certo, agora que falamos de grelo, se ves a Grelo, a túa operadora móvil de telefonía en Galicia, terás fibra de 600 megas en móvil 5G ilimitado por só 42,99 euros para sempre. Visítanos en grelo.gal e grelízate. Bailan marca a diferenza e os seus servizos de mantemento para as caldeiras bailan tamén. Grazas á conectividade das nosas caldeiras, podemos realizar axustes a distancia e anticiparnos as posibles incidencias e solucionalas mesmo antes de que vostede se dea de conta. Ademais, se cambia agora a súa caldeira, pode obter ata 400 euros de desconto. Informes en bailan.es. Tiempo de repasar redes sociales y de seguir hablando en este caso de cine, porque recordad que David Iglesias tiene sorteo. Hola, David. Hola, Teba, ¿qué tal? De cine, de mujeres y súper chulo, y sorteazo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Sombra en las ventas, nalgas sobre blando, hace tiempo que
no pienso en el horror. No pasa nada. Bueno, pues nada, se está riendo de mí, Teba. Así es el día a día. Madre mía, pues eso, que tenemos ahí ese sorteo para las entradas del ciclo Cinema por Mujeres, que ayer ya participasteis muchos. El sorteo lo vamos a hacer mañana. Los que participasteis ayer, perfecto. Si hoy participa más gente que va a participar, entráis en el sorteo. Lo bueno es que tú vas a poder elegir a la peli a la que vas. Tú quieres ir a una del viernes, pues si te toca el sorteo vas. ¿Quieres ir a una del sábado? Pues allá que vas. Si queréis participar, 626-238-118 y ahí nos decís que queréis ir a ese ciclo Cinema por Mujeres y entráis directamente al sorteo, ¿vale? Y traigo más cosas también porque, bueno, ya tenemos la agenda para todo lo que vamos a tener este fin de semana, por si te quieres ir organizando. La tienes ahí en @cultura_coruna. Si tienes alguna especial para el finde, te la apuntas y ya vas a verla. Ya está, se acabó, ¿eh? Se acabó. Perdóname, David. Ya pasó el ataque de risa, Sí, ya ya está. puedo interactuar contigo. Entonces. No, pero mira para ti un rato. Vale, perfecto. Pues nada, yo me giro y seguimos. Porque te traigo conciertos, te traigo conciertitos, porque tenemos por aquí hoy, este es chulo, ¿eh? Mira, tenemos en La Garufa Media Vuelta Sessions con Sergio Delgado, Cristian Delgado, Gabriel Fernández, Efraín Novoa, Tito Calvinismos, Rubén Montes y con un invitado de lujo, que será Juancho Marqués. Y después en la Mardi tenemos la presentación de la 8ª edición de Ellas Son Artistas con Claire Van Diver y Nate McKinder. Vamos a escuchar a Claire, que ya veréis cómo suena. David, ¿quieres decir algo más? Sí, adelante. Pues tenemos por aquí un crucerito. Ah, claro. Anda. Tenemos el Ambition con sus 1.428 pasajeros a bordo y sus 216 metros de eslora. ¿Has dicho que las entradas para el sorteo son para todo el ciclo entero? Sí, lo que pasa es que estabas tan risueña que no te enteras. Vamos a escuchar a Claire. Gracias. Into the abyss of the unknown, being alone, be alone. Tell me how you feel, tell me how you feel. Did you even love me? Yeah. What were your intentions? Do you still love me? Try to let you go, I'm just freaking out. Call me up and call me down. Si buscas un coche con etiqueta eco, tenemos la mejor opción para ti. Fiat Panda, el coche más económico. Ahora 10.990 euros con la ayuda del Plan Renova. Solo en Fiateira Motor. Consulta condiciones en fiateiramotor.com. Fiateira Motor, Polígono da Grela, Coruña y Avenida do Cruceiro en Santiago. Naturtierra. Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida. Naturtierra. Carmina Burana, la obra más famosa de Carl Orff, celebra el hedonismo, los placeres y el gozo por vivir, acompañada por el inmortal Requiem de Mozart. 23 de marzo, Palacio de la Ópera. Entradas en nkprodarte.com y ataquilla.com. Legends never die. The new all-electric Ford Capri. The legend is back. Nuevo Ford Capri 100% eléctrico. Ha vuelto la leyenda. Descúbrelo en Gonzacar, tu concesionario oficial Ford en Santiago, Coruña y Narón. ¿Cansado de trabajar solo entre cuatro paredes? Si eres freelance o teletrabajas, High Coruña es tu espacio ideal para trabajar con comodidad y creatividad. Consigue tu puesto individual en un entorno inspirador y conecta con una comunidad de profesionales. High, donde tu talento encuentra su mejor versión. Más en highcoruna.com.
¿Buscas sumergirte en una nueva cultura, idioma y manera de ver la vida? Con Adastra podrás hacer cursos de verano, trimestre y año escolar en residencia o familia en destinos por todo el mundo. adastra.com.es. Infórmate en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero. Adastra. Quien bien te quiere, te hará viajar. Este domingo a Coruña Opina desde San Andrés. Analizamos la reapertura de una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Programa en directo desde el Circo de Artesanos con entrada libre hasta completar el aforo. Vente con nosotros a San Andrés. A Coruña Opina, los domingos de 1 a 2 con Isabel Bravo. Don't tell me that it's over, the book of you and I. Now you've scribbled out my name and you've erased my favorite lines. There were so many chapters that we never got to write. Like cereal for dinner and staying up all night. I remember where we started, I remember how you looked, but now I'm missing bits and pieces from the pages that you took. You didn't give a reason, I'll forever wonder why we never got to finish the book of you and I. Well, I bought a pen and I turned the page. Then I wrote about how I wish you'd stayed. I said all the things that I never got to say. Maybe when it's done I will feel okay. En realidad vamos a seguir hablando de literatura y de libros, ya lo hemos hecho de alguna manera con El secreto del orfebre, pero ahora nos vamos directamente a lo que nos tenga que recomendar Esther Gómez de Moitoconto. Hola, Esther. Hola, muy buenas. Y además, de alguna manera nos vamos a sumar a una iniciativa que está teniendo bastante tirón en redes, ¿no? Pues sí, hace ya como, en el 2019 empezaba con un hashtag que es Marzo Asiático. Y lo empezaba una comunicadora, una chica que tiene varios canales de comunicación en redes sociales, entre ellos un canal de YouTube. Es una gran lectora y una gran recomendadora de libros. Y bueno, pues en el 2019 se le dio por decir, vamos a dedicar un poco más de tiempo a la literatura asiática, y eso empezó a crecer y a calar. Ella se llama Magrat Ajostiernos. Magrat Ajostiernos es el nombre, es un nombre ficcionado también de una bruja que también corresponde a un libro de ficción, ¿no? Porque a esta chica también le gusta mucho la literatura oscura, la literatura fantástica. Entonces, bueno, Magrat sale de ahí su nombre. Y ella empezó con esta iniciativa a recomendar literatura asiática, saliéndonos de China y de Japón, o sea, sobre todo de Japón y Corea, que quizás es la que más se conoce, sobre todo Japón. Esa iniciativa cada año, al llegar marzo, pues la fueron adoptando cada vez más gente que recomienda libros en las redes, el hashtag empezó a crecer, editoriales que publicaban algún libro de literatura asiática, aprovechaban para meterlo en esta iniciativa también librerías, y cada vez hay más librerías también que, como en nuestro caso, pues hay unas estanterías especiales allí ahora en Moitoconto con el Marzo Asiático, que la verdad que están funcionando muy bien. Porque es verdad, Teba, que la gente cada vez está más interesada en conocer la literatura oriental, la oriental y la asiática en su conjunto, que no todo es oriental. Al principio podía parecer un poco una moda de editoriales, ¿no? Que ya no saben, o sea, no tenemos más lugar para literatura anglosajona o española o tal, y metemos la asiática. Pero no, hay un interés en este estilo de narraciones, y yo creo que también hay un interés en la gente en general por conocer más de esa cultura, ¿no? Cuando hablamos de literatura asiática, evidentemente hablamos de muchísimos países, porque imagínate, o sea, el continente es tremendamente grande, y entonces es como si de repente aquí decimos, pues literatura europea, pues imagínate, igual no tiene tanto que ver la literatura de Vietnam con la literatura de Irán, por ejemplo, ¿no? O con la de Japón, pero está toda ahí incluida, ¿no? ¿Qué cuenta la literatura asiática? Pues sobre todo cuenta mucho de la historia de cada país. Cuenta de su cultura, de su religión, de la política, en general de toda la sociedad asiática. Podemos
si nos metemos en la historia, pues el colonialismo, las antiguas civilizaciones de China, India, por ejemplo, la Segunda Guerra, la Guerra Fría, pero todo esto también viene a la actualidad. Hay autores ya consagrados de la literatura asiática y hay autores y autoras, sobre todo autoras muy, muy actuales. Bueno, para una muestra, la premio Nobel Han Kang, que ya hemos hablado aquí de ella más veces, que es de Corea del Sur y que nadie se esperaba un premio Nobel para ella y que estamos muy contentas de que lo tenga. Entonces ahí podemos encontrar desde libros que hablan de la filosofía budista hasta libros que hablan de la moda actual, de la música pop, de las artes visuales. O sea, es un abanico enorme porque es un abanico. También unos países que están, no todos, pero muchos de ellos en momentos muy creativos. Y es verdad que desde Occidente igual ya estamos un poco más cansados. Tiene mucho que ver también, no sé si es que estamos más cansados de nuestro conocimiento de la cultura más cercana. Yo creo que tiene mucho que ver también, que ya lo hemos hablado otras veces, con cómo viajamos hoy en día, ¿no? Antes pensar en viajar a Vietnam era como algo rarísimo, pero hoy está totalmente normalizado. Entonces, aquí podíamos tirar, bueno, de autores ya súper clásicos, como la autora que no es exactamente asiática, pero sí de raíces asiáticas, yo qué sé, pues Jhumpa Lahiri con La Hondanada, libros, yo aquí voy a soltar unos cuantos que para la gente que se quiera iniciar en la literatura asiática pueden tomar nota, buscar información y venir a las librerías, por supuesto, y por supuesto Moito Conto, pero hay muchísimos ya de los clásicos que hemos leído, como Murakami, que lo ha leído todo el mundo, y otros muchos que han sido premio Nobel, pues Kensaburo Oe, Tanizaki, si vamos al Elogio de la sombra de Tanizaki, que fue de los primeros libros de la literatura asiática que nos llegó y que sigue estando ahí. Es un libro que se sigue vendiendo y que reflexiona mucho sobre el papel de la sombra en nuestra cultura y el papel de la sombra en la cultura japonesa, concretamente, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchos de ellos, ¿no? Quiero traer aquí uno que es muy importante en la literatura asiática, que es una novela gráfica. Hay varias novelas gráficas muy importantes del mundo asiático, pero hay una que todos hemos leído, recomendado, pero aún así hay gente que la sigue descubriendo, incluso gente a raíz de la película, que es Persépolis, de Marjane Satrapi. Marjane es además una gran creadora, cineasta, pintora, ilustradora, es una mujer con un talento impresionante, una gran comunicadora también, y el año pasado se le concedió el Princesa de Asturias de la Comunicación y las Humanidades. Ahí aún hubo mucha gente que descubrió Persépolis. ¿Qué nos cuenta Persépolis? Es una autora, un libro autobiográfico que cuenta en los años 80, el momento de la guerra Irán-Irak, cómo lo vivió ella, cómo lo vivió su familia, cómo lo vivió una mujer joven. Es un libro desgarrador, pero también tiene un punto de, no voy a decir de humor, pero sí, bueno, de una mirada muy personal, muy personal. Y aunque es muy conocido, siempre llegan nuevas generaciones a Persépolis. Es que da igual, y gente, las veces que se ponga de moda, no pasa nada. Las veces que se ponga de moda. Esther, y nos traes dos por ahí que es ya un clásico. Bueno, este era uno de los que quería decir. Luego os traigo dos aquí. Uno es una literatura más comercial, japonesa, muy actual, de la autora de La Dependienta, que fue en los últimos tiempos un libro muy, muy vendido. Lo habréis visto en montones de librerías, en montones de reseñas. La autora se llama Yakaka Murata. Es que además es que esto es un ejercicio, lo de los nombres. Se titula La ceremonia, es su último libro, acaba de llegar a las librerías. No es una novela, es un conjunto de relatos largos que nos mete en todos los misterios del Japón actual. O sea, juega desde eso, las ceremonias de la muerte, ficcionadas por esta autora, perdón, creo que toqué aquí el micrófono. Entonces, para iniciarse, por ejemplo, en la literatura japonesa, muy recomendable Yakata Murata con La Dependienta, que también era una crítica social al papel de la mujer en los países nipones, y este otro que tiene muchas críticas al estilo de vida de ellos mismos, pero que al mismo tiempo La ceremonia es un libro relativamente fácil de leer, no requiere tampoco una literatura, no es una literatura compleja. También tiene sus puntos de humor, de cómo ver la vida, incluso en una pareja de novios, cómo pueden ver todo diferente cuando se van a casar y están eligiendo sus cosas y cómo incluso los materiales que las componen pueden ser, claro, motivo porque ellos son muy férreos con sus creencias. Nos queda un minutito para este último. Bueno, pues este último es La casa de verano de Masashi Matsue,
que es una primera novela, que es una belleza, ya, bueno, también es una belleza la edición de Libros del Asteroide. El anterior que hablábamos, La ceremonia, está en Duomo Editorial. Esta es una historia que nos lleva a una casa de verano que está en unas montañas japonesas, en un pueblo aislado con sus bosques alrededor, y es una casa taller de arquitectura. Entonces está narrado por un alumno de ese taller que va a convivir con ese profesor ya mayor y absorber todo su conocimiento de la arquitectura, toda la mirada a la arquitectura que tiene Japón, o por lo menos en la visión de ese profesor, y a escuchar, a compartir y a hacernos partícipe, la verdad, de un libro precioso. De Pues una con historia. ellos nos quedamos, Esther, que lo tenemos que dejar aquí. Nada, pues muy bien, pues la casa de verano y la ceremonia para hoy. Gracias. Un placer, gracias. ¡Silencio! Vamos a comenzar ya. 51.000 euros. Menos. 40.000 euros. Menos. 34.990 euros. ¡Bingo! Has oído bien. El nuevo Yaeku 7 super híbrido enchufable desde 34.990 euros, con hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada. Yaeku es para ti. Visítanos en Yaeku Resnova Motor en el polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña. Vive la gran fiesta del derbi gallego con el Leima Coruña. Este fin de semana disfruta del baloncesto en Expo Coruña, en nuestra fanzone. Food trucks, sorteos, juegos y torneo a banca 3x3 para todos. Mini, infantil y también empresas. ¿Te atreves? Sábado de 4 a 12 de la noche y domingo de 10 a 12 y desde el final del partido hasta las 6. Vive el básquet en Expo Coruña, en nuestra fanzone. Con el apoyo de Omoda, Abanca y Estrella Galicia. Pagamos lenda xuntos. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. ¡Ey! ¿Y ahora? ¿A qué no sabes cuál es el C-Sub gasolina más vendido en España en el 2024? Pues cuál iba a ser, el Omoda 5. Ven a la marca de la que todo el mundo habla y ahora de la que todo el mundo se compra. Visítenos en Omoda Resnova Motor, polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña. Y es tiempo de hablar con la generación Z y tenemos por aquí a su portavoz en el planeta Tierra y en el programa, Carlos Maceiras. Buenos días. ¿Qué tal, Teba? ¿Qué tal? Y hoy, bueno, preparándonos para lo que viene el fin de semana, esa nueva edición de Coruña Corre 2025, vamos a hablar un poquito de mover nuestros pieses. Sí, vamos a hablar sobre todo cómo la generación Z está sustituyendo las hipotecas por los maratones. Es un poco lo que queríamos ver, porque se está viendo cómo la gente se está echando a correr. ¿Esto por qué y os los pasa? jóvenes sobre todo. Pues mira, hay muchas hipótesis, pero sí es verdad que hay una que está bastante aceptada, que es la idea de que cada vez los logros de la vida que anteriormente se consideraban más normales, pues el buscar una casa, el formar una familia, el todo este tipo de cosas, cada vez los jóvenes lo vemos más y más lejos, más improbable, más difícil de conseguir. Entonces, hay un fenómeno que se estudia que es cuando un logro se ve demasiado lejos, genera la sensación de desesperanza y por lo tanto no existe la motivación necesaria para ir a por ella. Entonces, los jóvenes hemos migrado nuestra motivación hacia acciones más sencillas que aún con ello tienen que conllevar cierta dificultad, porque si no, no sería un reto. Entonces, la gente se ha echado a correr como una desgracia. Bueno, ya había pasado un poco en pandemia aquí en A Coruña con el mundo paseo marítimo tal, pero bueno, en realidad daba mucha vida porque era prácticamente lo único que podíamos hacer. Claro, ¿no? es un poco eso. Es como la gran pandemia de running ocurre justo durante la pandemia del COVID. Tampoco tiene mucho mérito porque es que no había otra cosa. Quiero decir, si quieres salir de casa solo puedes correr. Entonces, bueno, es tener un poco encerrados a la gente en el sentido de que solo esta opción, como cuando vas al aeropuerto y sí o sí vas a tener que pagar una pasta por comer lo que quieras, pues igual con la pandemia. ¿Quieres salir de casa? Pues corres. Pero no hay otra opción. esto, Carlos, es una realidad. O sea, realmente tenemos datos de 20añeros que corren y que son muchos y nos podemos ir hasta la carrera de Nueva York. Claro, una de las maratones más icónicas, la maratón de Nueva York, analizando desde 2019 a 2024, ha tenido un incremento en el que ha llegado a ser el 50% de los participantes que rondan la veintena.
Es decir, tradicionalmente la idea del corredor de maratón era reservado para hombres de alrededor de 40 años. Es como mítica persona, mítico señor, pues que decide llevar una vida sana y decide correr la cantidad ingente y casi insana que me parece una maratón. Pero desde hace tiempo se ha ido migrando cada vez hacia los jóvenes y también más hacia las mujeres. Sobre todo ha crecido un montón el pico de mujeres de entre los 25 y 29 que deciden atender estas carreras, y eso también muestra un poco pues un cambio en la percepción social del ejercicio, ¿no? Si analizamos cómo se percibía las maratones en el siglo XIX, pues era una cosa que se consideraba poco femenina o masculinizante, y de repente a día de hoy lo que se considera es ¿quién puede hacer esto? Por Dios, quien sea que es un logro hacer esto independientemente del sexo. Entonces, vemos como cada vez hay gente más joven y cada vez también más chicas se animan a correr, y no solo lo vemos en la maratón de Nueva York, también se presiona la maratón de Los Ángeles, que es de las que más estadísticas se tienen porque son de las más multitudinarias. Creo que estás creciendo ya, o sea, que la generación Z ya se está haciendo mayor, porque de correr, me hablaba hace nada, o sea, está todo el rato David Iglesias con el tema a tope, porque hay registros y demás, ¿no? Claro, es una cosa que noto yo que algunos sectores de mi generación empieza cada vez más migrar hacia esa dirección. Yo personalmente, a mí correr me parece una tortura. Yo nunca entenderé por qué al correr que te falta el aire, te duele el pecho, te dan puntos. ¿Cómo alguien puede disfrutar de esto? ¿Sí? Bueno, pues cada uno con sus masoquismos, pero a mí personalmente no me gusta correr, con lo cual me gusta pensar que es por juventud y que el momento en el que de repente me dé por correr será que estoy transicionando hacia lugares más oscuros de la edad. Pero sí es verdad que esto, como todo hacemos con los Z, también lo hemos llevado mucho al mundo de las redes sociales. Claro. Entonces aquí se combinan dos cosas, porque de repente cuando tú decides compartir con tus seguidores, aunque sean tus 50 o aunque sean tus miles de seguidores, que tú vas a hacer una carrera, de repente como no hagas esa carrera, es una cagada pública. Hombre, por favor, claro. Con lo cual, antes era muy tradicional, es muy típico, la gente que se apunta a las carreras y luego no aparece, los dorsales vacíos, esto es una cosa que se ve muy frecuentemente, pero en cuanto la gente empieza a publicitarlo a través de sus redes sociales, se genera un compromiso con tu audiencia, que tu audiencia pueden ser tus colegas y pues las coñas que te van a caer el día siguiente por no haber ido, y eso hace que haya aumentado también la asistencia, que cada vez haya menos gente que se apunte y termine no yendo. Y por otra parte también está, con lo que está todo el mundo loco arriba y abajo, que es el Strava. Hay que apuntar ahí el registro, por dónde pasaste, los kilómetros que hiciste, todo, ¿no? Sí, el Strava al final es para los que no los conozcan, es una aplicación que al final combina el factor red social con las carreras, con lo cual tú puedes agregar a tus amigos o puedes seguir a diferentes influencers del running, porque sí, existen influencers de running, existen corredores famosos que se dedican a correr y son famosos por correr y que tienen miles de seguidores en Strava, y aquí lo que tú puedes publicar es tus recorridos y qué tiempos hacen. Entonces yo de repente hay veces que estoy tomándolo con mis amigos y dicen, sí, pues mira, el otro día hice un 6-7, no sé si un 6-7 es mucho, creo que sí, un 6-7 en tan kilómetros, no sé qué, empiezan como a hablar técnicamente, como si estuviesen haciendo carreras de Fórmula 1 y se empiezan a viciar y se empiezan a picar entre ellos, porque tú puedes ver los resultados de tus compañeros, cuándo han ido a correr, qué distancia han hecho, qué recorrido han hecho, y ahí es donde se generan los piques. Vale, que esto es muy útil, oye, para saber de recorridos nuevos, que a veces uno se cansa de correr siempre por él mismo y dices, ay, mira, qué chulo que ha pasado por aquí y tal, no sé cuánto, sí. Pero, bueno, tiene esa otra peligrosidad en sí, que es correr un maratón. Claro. Todo tiene que ser con... Bueno, la que ha liado, hablabas de los influencers, Verdelis con los 7 maratones en 7 días, es una influencer, sí. Bueno, pues más mayor, a lo mejor tú no. Sí, la conozco. Y claro, dices, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es sobrehumano, esto es una absoluta locura. Imagínate la tortura, 7 días... Pero es que debe ser adictivo porque es como una cosa que es bastante frecuente. De repente la gente como que empieza así tímidamente y cuando te quieres dar cuenta estás corriendo un maratón por día. Sí, algo debe tener, ¿no? Algo debe que tú tener. Y yo desconocemos. Sí, algo lo que no nos han, una vez más, una fiesta a la que no nos han invitado. Bueno, no pasa nada. Oye, aquí algún día a lo mejor probamos. Un día deberíamos probar, pero yo creo que poco a poco. Mira, para todos aquellos que les apetezca levantarse del sofá, ¿no? Sí. Porque al final, quiero decir, no hace falta correr una maratón. Los estudios dicen que a partir de, fíjate, algo muy sencillo, como son 10.000 pasos al día, sí, ¿vale? Sí. 10.000 pasos al día reduce más que muchísima medicación el riesgo de tener un evento cardiovascular. Pero es caminar bien. Con caminar a pasos, lo puedes hacer, si quieres hacerlo corriendo porque tienes poco tiempo, allá tú, pero con caminar 10.000 pasos, tú llegas. Entonces, hay muchos métodos y muchas dinámicas para empezar a correr. Hay una, por ejemplo, que se valora muchísimo, que se llama el 5 to 25, o sea, del 5 a 25. Y te enseñan cómo ir del sofá, coach to 5, cómo salir del sofá y terminar en un periodo que creo que son de unas 5 semanas a correr 5 kilómetros sin parar.
Vaya. Entonces te enseñan, incluso está medido qué cantidades tienes que hacer, cuántos kilómetros tienes que hacer al día, cuándo correr, cuándo no. E incluso existen audiolibros que te van contando una historia y a medida también te dicen, ahora acelera durante 1 minuto esta velocidad y te siguen contando el libro. Bueno. Con lo cual te van guiando en una serie de intervalos de velocidad que sí es verdad que está comprobado que ayuda mucho a la gente a coger ese hábito de tener una vida menos sedentaria, que no hace falta correr maratones, movámonos un poco y llega bien. Cierto, y lo que demuestra una vez más es que los jóvenes os cuidáis bastante, es una generación que os cuidáis. Sí, un día tenemos que hablar de, porque esto también muchas veces se lleva al extremo. Bueno, eso tenemos sí que hablar también de la quimiofobia, de la vigorexia, que también pues cada vez se migra más dentro del mundo de los TCAs, de los trastornos de conducta alimentaria, a tener este tipo de conductas el culto al cuerpo que con muchas redes, veces ¿no? se ven como más inocuas cuando no tienen por qué serlo, pero sí es verdad que somos una generación que nos cuidamos mucho por la salud, pero precisamente porque supone un reto también y hacia algún lugar tenemos que depositar nuestras motivaciones, ¿no? Pues qué menos y qué bien que la salud. Bueno, pues nada, ya nos veréis en Strava algún día de estos, compartiendo. Bueno, poco a poco. Mientras tanto, tenemos a David Iglesias Sí. ahí que suba el nivel. Y no sé si Javi, ¿tú también corres? También corre, Javi, va, un poquito. No tanto como David, él le da más al fútbol, que es lo suyo. Gracias, Carlos, hasta la semana que viene. A vosotros.